Buenos días, bienvenidos a nuestro primer podcast de la Asociación de Concierge de México. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el psicólogo Héctor Manuel González. Muchas gracias por estar aquí, por tomar el tiempo. No, al contrario, muchas gracias por darme la oportunidad de participar en esta serie de entrevistas. Sí, yo sé la agenda tan apretada que tienes, entonces valoramos mucho que estés aquí y que decidas participar con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, la dinámica de esta entrevista va a ser la siguiente. Nosotros en nuestras redes sociales hicimos una dinámica de preguntas para la gente que tuviera con respecto al estrés laboral. Sobre todo aquí en Los Cabos nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, nosotros trabajamos por lo menos 10 horas en hotelería. Entonces, la forma de vida de aquí de Los Cabos es como muy rápida. Todo el tiempo estamos trabajando, mucha gente es de fuera y no tiene familia. Entonces, pues para nosotros sí era muy importante abordar el tema de cómo nos afecta el estrés laboral en nuestra vida diaria. Y pues yo que te conozco, creo que eres la mejor persona para ayudarnos con todas estas dudas. Entonces vamos a hacerlo en forma de preguntas con respecto a lo que nos hicieron las personas en redes sociales. Y bueno, la primera sería si nos puedes platicar un poquito al respecto. El estrés, ¿qué tan normal es en nuestra vida diaria? ¿Es necesario? ¿Qué parte es normal? Pues es lo más natural que puede existir en nuestro organismo y en nuestra vida diaria. Esa es una realidad que nos acompaña y no podemos negarla, ¿no? De hecho, no estaríamos aquí si no hubiera estrés en la vida de las personas. Pero hay un tipo de estrés que cuando evoluciona a complejidad, por la prolongación del tiempo, por las complejidades que tienen que ver con las demandas del medio ambiente, evoluciona a un estrés que puede perjudicarnos. Es decir, hay un estrés que lo podríamos considerar que es positivo y un estrés que es negativo. Ok. O sea que sí es necesario como parte de nuestra vida diaria. Sí hay quienes aprendemos a trabajar bajo presión. Ok. Y creo que en los hoteles es algo que sucede demasiado, ¿verdad? Sí, es parte de... Aprenden a trabajar bajo presión y resuelven muchas situaciones bajo presión. Okay. Y es porque efectivamente emplean muy bien su tipo de estrés positivo, ¿no? Okay. Que algunos le llaman estrés agudo. Es un estrés que nos permite a todos en algún momento emplear los recursos que tenemos para poder resolver situaciones importantes. No es muy prolongado ese tipo de estrés. Se presenta en situaciones muy cortas. Nos adaptamos a ese tipo de situaciones y cuando menos acordamos ya no tenemos el estrés. Pasa. Sí, ese es importante, lo necesitamos. De hecho, yo me acuerdo desde mis primeros trabajos de hotelería cuando me entrevistaban, la primera pregunta es, pues, trabajar bajo presión. Entonces, pues sí, siempre es sí puedo y ya hasta que ves la realidad. Sí. Entonces, bueno, la siguiente pregunta sería, ¿en qué momento o cuál sería la forma de medir el estrés para denominarlo o al punto de decir es un estrés crónico y ya no es estrés positivo? Sí, hay diferentes tipos de estrés. El más común que ya comentaba es el estrés agudo. En ese no hay ningún problema, lo podemos emplear constantemente como parte de nuestra dinámica día a día. Pero evoluciona el estrés agudo a episódico, es decir, que comenzamos a experimentar situaciones estresantes. No es de todos los días el agudo episódico, pero sí es mínimo cada tercer o cuarto día lo experimentamos y entonces es cuando aparecen algunos indicadores, señales que nos permiten a nosotros identificar que el estrés se está complicando, como dolores de cabeza, cefaleas migrañosas, problemas con el estómago, dificultades para conciliar el sueño, problemas en las relaciones interpersonales. Ya me puse nervioso también. Bueno, problemas en las relaciones interpersonales y lo que empezamos a identificar en un estrés agudo episódico ya son detalles pequeñitos con problemas ya orgánicos más severos, ¿sí? Problemas en el corazón, problemas de hipertensión arterial. Y para poder decir que un estrés realmente nos puede perjudicar, decimos que ya evolucionó a nivel crónico. Okay. Cuando es crónico, entonces sí, ya decimos, ya es todo el tiempo, es decir, ya se complicó un poquito
el nivel de estrés que se está manejando en una persona. Y entonces ya no solo son pequeñitos dolores de cabeza, ya estamos hablando de reacciones biológicas que han evolucionado y que ya nos están perjudicando en nuestro organismo. Físicamente. Sí. O sea, el Entonces, estrés te puede enfermar. está relacionado con enfermedades y con muerte. Esa es la realidad. Hace algunos 20 años aproximadamente, cuando comenzó a hacerse el estudio sobre el estrés, que ya tiene como unos 40 años estudiándose el estrés, pero hace 20 años aproximadamente se comenzó a investigar y por ahí hay un biólogo y un psicólogo social que hicieron un trabajo muy interesante sobre estrés laboral. No iba enfocado a estrés laboral en el caso del biólogo. Él estaba investigando babuinos, primates, y lo que él encontró fue interesante. Encontró que los cambios químicos que se perciben en los babuinos cuando se sienten amenazados son muy específicos en el organismo del babuino. Se van al estómago. Y entonces los babuinos que no son líderes comienzan a hacer crecer su estómago. Y pasa lo mismo en el ámbito laboral. Al mismo tiempo que Robert Sapolsky, se llama así, Robert Sapolsky, otro psicólogo, se llama, si no me equivoco, es Michael Marmot, que en Inglaterra hizo una investigación muy interesante sobre el estrés. Y lo que él hizo durante cerca de 40 años, mucho tiempo, Wow. con 28,000 personas, investigar sobre los efectos precisamente del estrés en los trabajadores. Ahí comenzó el trabajo de la investigación acerca del estrés laboral. Y lo que encontraron fue muy interesante, o lo que él encontró es que en el ambiente laboral la subordinación que tiene el trabajador puede ser percibida muchas veces como amenaza. Y eso a la larga complica la historia personal de cada trabajador. Encontraron que la gran mayoría, al igual que los babuinos, se les va al estómago el estrés, ¿no? Wow. Entonces, interesante el asunto, ¿verdad? Sí, sí afecta. Sí. Perfecto, bueno, gracias. Ahí se contestaron dos preguntas porque la siguiente era ¿qué enfermedades puede provocar el estrés crónico? Entonces hablábamos de infartos, hipertensión, migrañas, dolor de cabeza. Otra pregunta es, ¿el estrés crónico es reversible? Cuando una persona ya llegó a su nivel tope de que estás al límite, ¿es reversible y cómo podemos revertirlo? Si una célula que está estresada, lo primero que experimenta el organismo, o lo que experimentamos como organismo, es que nuestras células se estresan. Es decir, pierden la capacidad y la función que tienen para poder hacer todo el trabajo de equilibrio interno en el organismo, ¿sí? Como tarda 3 días en recuperarse una célula estresada, sí, es reversible, pero necesitamos acudir precisamente al descanso y al sueño. Si no hay descanso y no hay sueño, por supuesto que esto a la larga se perjudica. Y lleva tiempo, ¿no? Porque Sí. una persona que lleva viviendo estrés crónico 30 años, con una semana de sueño no se le va a revertir. No, aquí el detalle es que a veces confundimos el estrés con la ansiedad. Generalmente no dura tanto una persona con estrés crónico. Oh. Tendría que estar sumamente saludable para que pueda realmente durar tanto tiempo. Aguantando. Sí, la diferencia entre la ansiedad y el estrés, sobre todo cuando hablamos de estrés crónico, es que en la ansiedad solamente evoluciona a respuestas o a reacciones psicológicas. También en el estrés, en la primera parte del estrés, sucede eso, pero generalmente el estrés crónico ya evoluciona a reacciones biológicas. Okay. Y es cuando decimos ya estamos en situación de riesgo. De alerta. De riesgo, Okay. sí. Gracias. Bueno, también en la siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo puede vivir una persona con estrés crónico y no darse cuenta? Sí, podríamos pasar a lo mejor 2, 3 años con estrés crónico. Con niveles. Sí. Si cuando estamos en un estado óptimo de salud no hay ningún problema, a lo mejor podemos aguantar tal vez con un estrés crónico hasta unos 7 años, pero después de 7 años con estrés crónico estando saludables, ¿sí? Muy saludables.
Después de 7 años, el mismo organismo va a empezar a describir y a hablar por sí mismo. Por sí mismo. ¿Y qué pasa con alguien que tiene sobrepeso, diabetes? Sí, ahí ya no hablamos de 7 años. Ya es más corto el tiempo. Sí, hablamos de que es una bomba de tiempo el estrés. Okay. Es el estrés crónico cuando se integra a la misma dinámica del organismo, empieza a hacer un desajuste en todos los sistemas. En Okay. todos, sí. Y donde más se nota, hablando de la obesidad, pues es en el sistema metabólico. Cuando hablamos del sistema metabólico, este es fundamental en las respuestas que nosotros manejamos cuando hay estrés. Intenta adaptarse el organismo y lo que hace es emplea dos funciones metabólicas, que una se le llama la función catabólica y la otra es función anabólica. En la función catabólica, pues lo que hacemos es empleamos energía, necesitamos energía. Comer, comer, comer. Entonces, una persona que está obesa difícilmente va a poder quitarse esa necesidad de echarle energía al organismo. Necesita energía y lo primero que hace una persona que está muy estresada, si no está consciente de lo que está comiendo, pues come harina Lo que caiga. y azúcar, bebidas energéticas, no se diga, ¿no? Trabajadores de hoteles que lo que hacen es para quitarse el sueño o el estrés que traen o lo que están viviendo. O aguantar el turno, Pues ¿no? aguantar el turno es una bebida energética, pero a la larga les complica. Y está la otra función, que es la función anabólica, que esa con el paso del tiempo la usamos, pero más bien es para recuperar la energía que hemos invertido. Ok, de recuperación. Sí. La primera es necesitamos energía, empleamos. Creo que tal vez pudo haber generado un poco de confusión en esto, porque cuando hablamos del proceso o la función metabólica, en particular lo que es el catabolismo, usamos la energía del cuerpo, La natural. la natural. Necesitamos hacer lo necesario para resolver los asuntos que están ahí enfrente y entonces lo que hacemos, empleamos toda la energía que nuestro organismo nos provee, que son billones de células que tienen energía. Entonces acudimos a la energía, la tomamos porque necesitamos resolver asuntos importantes. Nos resistimos a enfermarnos, a agotarnos o a colapsar y eso es lo que hacemos. Usamos energía del organismo. Pero luego necesitamos recuperarla, que esa es la función anabólica. Ok. Y voy a dar un ejemplo que sin nombres, porque acá en Cabo pues todos nos conocemos Sí. y a lo mejor las personas que vean van a saber quiénes son. Yo tengo he trabajado en varios hoteles aquí en Los Cabos y en cada hotel me ha tocado ver compañeros que no comen en su jornada de trabajo. Okay. Que llegan y pueden estar las 8 horas y de repente les preguntas, ¿ya comiste? Ay, se me olvidó comer porque estaba ocupado. Tengo que sacar pendientes. Entonces, eso afecta también, ¿no? Porque yo digo, ¿cómo puedes estar sin comer? Yo no desayuno y siento que me desmayo. Y tengo muchos compañeros que en toda su jornada apenas si toman agua o apenas si comen. ¿Por qué? Porque es más importante el trabajo. Entonces va de la mano que sienten ese estrés de terminar las cosas y posponen sus necesidades básicas. Sí, está estrechamente relacionado con las necesidades. Sí. Hay necesidades que son apremiantes, que están en primer plano. Si estas no se atienden cuando estamos pasando por un alto nivel de estrés, lo que va a experimentar el organismo es precisamente una cascada tremenda de hormonas, de estrés, y por supuesto inmediatamente una reacción biológica a nivel molecular. Necesitamos defendernos de todo esto que percibimos internamente. El organismo percibe, tiene esa capacidad de percibir que hay un químico muy específico, una hormona del estrés que es conocida como el cortisol, y cuando esta abunda y premia en el organismo por encima de la adrenalina, inmediatamente el organismo lo que hace es libera una función defensiva. Necesita entonces defenderse de eso que está ahí en el organismo. Y aquí lo interesante es lo siguiente: el organismo no logra discriminar entre cortisol, virus y bacterias. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a elaborar el organismo la misma función fisiopatológica
que se elabora cuando hay un virus o una bacteria. Es decir, que va a elaborar toda esa psicopatología que hace el organismo, la elabora tanto para un virus, una bacteria, como para el estrés. Entonces evoluciona de la misma forma. Wow. ¿Qué significa, si es que lo traducimos ya a nivel de impacto físico, corporal, psicológico? Pues el impacto es muy grande, porque evoluciona a coagulaciones vasculares, y después de las coagulaciones vasculares vienen las famosas trombos, ¿verdad? Que están muy de moda en este tiempo, ¿no? Muchas personas se explican por qué, ¿no? Sí, no se explican exactamente por qué, pero muchas de las trombos están correlacionadas con altos niveles de estrés. Wow, entonces sí, la importancia de poder atender este aspecto en el área profesional, en el área laboral, es sumamente importante. Ok. Sí. Bueno, la siguiente pregunta va un poquito relacionada y me impresionó mucho cuando la hicieron en redes, porque yo las compartí, las preguntas que me hicieron. Sí. Y en esta mucha gente opinó, la mayoría de la gente opinó como sí. Y salió una anécdota. La pregunta es, ¿crees que el estrés laboral puede llevar a una persona a la depresión que le conduzca a un suicidio? Y conversando esta pregunta con otros colegas, me comentaron de un hotel donde conocieron a una persona que se dedicaba, estaba en el puesto de bellboy, que en teoría no tienen tanto estrés como alguien que está más administrativo, más resolviendo quejas, y se supo que se suicidó por el estrés tan fuerte que tenía laboral. Sí, en los lugares donde esto se ha observado mucho más es en Japón. Tenemos ahí como la muestra, lo que nos permite ver qué es lo que podría llegar a suceder con lugares como México, todos los países latinoamericanos. Es algo que podría llegar a suceder más adelante. Hay un nombre muy específico que usan los japoneses que se llama karoshi, que significa trabajar hasta la muerte. Es algo impresionante. Sí, en algún tiempo, hace como unos 10 años, una generación de jóvenes decidieron ir más allá de los límites. Es decir, ellos no iban por el 100%, iban por el 150%. Okay. Pero comenzaron a colapsar de muchas maneras. Muchos por infarto, otros por suicidio. Y entonces el karoshi se convirtió en una alerta nacional, porque comenzaron muchos jóvenes a colapsar. Jóvenes hospitalizados por infarto, algunos fallecidos, ¿sí? y otros con suicidio. Y se comenzó esto a incrementar, y a tal grado que en algún momento determinado la misma cultura de Japón dijo, necesitamos hacer algo al respecto. Y entonces crearon una medida muy parecida al karoshi, pero es un efecto contrario. ¿Sí? Y que se llama, si no me equivoco, se llama innemuri, que significa donde puedas, descansa. Okay. Lo emplearon incluso en el trabajo, ¿sí? En el ámbito laboral. Me tocó ver, hace ya como unos 8 años, me tocó ver por ahí creo que era CNN, si no me equivoco, y ahí estaban dando a conocer precisamente la importancia del innemuri en el trabajo. Y había trabajadores durmiendo en su escritorio, ¿no? Ay, qué rico. Entonces, suena raro y suena extraño, ¿verdad? Pero sí, creo que a partir de ahí determinaron que sí necesitaban en el mismo trabajo, necesitaban integrar algunas medidas específicas, precisamente para poder hacer que los trabajadores no evolucionen a estrés negativo, ¿sí? 10 minutos de descanso son geniales, ¿no? Además de la de comida. Porque, por ejemplo, en la hotelería pasa que en la mayoría de los hoteles tienes 30 minutos para comer. Y yo me he sentado con compañeros que en 5 se sientan al comer, ya comieron y se fueron a seguir trabajando. Entonces no se toman ese tiempo de conversar un poco, relajarse. Entonces yo creo que va por ahí más o menos. Sí, ¿no? Para nuestra cultura laboral en México, a lo mejor no lo vemos como algo que pueda implementarse y pueda integrarse a la dinámica laboral, porque es mucho el trabajo que hay que completar, que hay que hacer durante el día o durante la jornada. No podríamos a lo mejor hacer lo que ellos hacen. Ellos no lo hacen después de la comida, es durante el trabajo. Claro, porque si no, ¿cuál es el objetivo?
Sí, pero después de la comida, por supuesto, una siesta de 10 minutos nos favorece a todos, ¿no? Claro, Sí. ok. Bueno, y dentro de esa pregunta va otra, que esa me pasó a mí. ¿Cómo identificar y cómo ayudar cuando detectas que un compañero de trabajo está en crisis? Por ejemplo, estaba yo en otro hotel, yo era la líder del departamento y de repente necesitaba yo a uno de los chicos y no lo encontraba. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Y de repente se aparece en la oficina con los ojos rojos, pálido. Y le digo, ¿qué te pasó? ¿Dónde estabas? No, perdón, es que me tuve que ir al sótano, como al último piso, y de repente sentí que no podía respirar. No podía respirar. Y yo, ok, pero ¿cómo lo ayudas? Lo lógico es respira, ¿no? Pero no, siéntate, que no puedo respirar, me siento mal. Lo llevamos a que se checara al doctor, pues no tenía nada. Y me tocó otra chica que empezó a faltar de repente y un día me hablan de recursos humanos. Oye, ¿sabes qué? Es que está esta niña en el baño llorando. ¿Pero qué le pasa? No, está llorando, no quiere subir a trabajar, dice que se siente mal, tiene ansiedad. Como profesional o como líder, ¿de qué manera puedes ayudar a esas personas? Porque aparte creo que hasta el día de hoy todavía hay mucho tabú con el tema de ir a terapia. A la gente cuando le sugieres, y yo lo he visto, le sugieres, no, pues ve al psicólogo, si no estoy loco, ¿no? Que eso era de hace 50 años, pero se sigue viendo hoy en día. Entonces, ni se tratan psicológicamente con un profesional, pero también en su vida diaria pues están fallando y están sufriendo. Porque yo los veía, yo fui al baño y la vi y lloraba y no puedo y esa misma sensación de no puedo respirar, no puedo respirar. Entonces sí, como líder, dices, ¿cómo lo ayudo? Porque están los chistes de, ay, cálmate, pues respira, sí, es lo fácil, ¿no? Pero la persona que lo está viviendo, ¿de qué manera lo podemos ayudar como líder de departamento de una empresa? Bueno, lo primero es preguntarle cómo estás, ¿verdad? ¿Qué te está pasando? ¿En qué puedo ayudarte? Yo creo que el poderte acercar a un trabajador y preguntarle qué es lo que le está sucediendo y en qué le puedes ayudar es fundamental. Por eso es que en el área laboral, cuando hablamos de estrés laboral en particular, el apoyo social es fundamental. Si no hay apoyo social, en lugar de recuperarse de esto que le está pasando, lo que va a hacer es va a complicar un poquito más. Probablemente tenga que ver con toda su historia de vida personal y no puedas ayudar como líder, ¿no? Pero como líder democrático, sí corresponde acercarte y preguntarle qué es lo que sucede, preguntar si es que tiene antecedentes de enfermedades, si se ha estado tratando, si tiene algún tratamiento médico, si ya le ha pasado anteriormente esto, si es algo que es recurrente, que es frecuente, que se le ha venido presentando durante mucho tiempo. Y si es algo nuevo, pues entonces sí hay que canalizarlo, ¿verdad? Primero es como investigar, indagar un poquito. Hablar. Sí. Hablar. Okay. Para ver qué es lo que sucede, ayudarle un poquito a entender que está bien, que está respirando. Sí, le cuesta trabajo respirar, pero si te fijas cuánto tiempo tienes ya así, ¿no? Pues ya tengo media hora, por ejemplo, así, y en media hora estás vivo, ¿verdad? No te ha pasado absolutamente nada, pero solamente es psicológico. Vamos a ver cómo te ayudamos para que esto se te quite. Sí, es muy fuerte. Y en ese mismo hotel nos pasó que sacamos a una chica en ambulancia, era del área de bodas. A ver si no adivinan qué hotel es. No. Pero bueno, todos estábamos preocupados porque igual estaba como en una reunión y de repente no puedo respirar. Llegó la ambulancia, se la llevaron, pues todos preocupados, ¿cómo dejas de respirar? Sí. Y ya luego supimos, no, pues es una crisis de ansiedad. Okay. Y la gente, porque se escucha entre pasillos como, ay, qué exagerada, ay, para eso se la llevaron, qué dramática. Entonces creo que hace falta mucha empatía y sensibilización. Sí, y tiene que ver esto con, es habilidades, tiene que ver con desarrollo de habilidades emocionales en particular y por otro lado también la capacidad de poder hacer cambios, de poder confrontarse consigo mismo, de afrontar la situación y elaborar algunos recursos, integrar a sí mismo recursos personales para poder resolver esto. No sabemos cómo hacerlo, ese es el detalle. ¿Cómo actuar, no? No sabemos cómo manejar una situación de un ataque de pánico como el que estás mencionando, ¿verdad? Para eso, pues sí es importante que entonces se le canalice como parte del apoyo que le pueda integrar, le pueda dar la empresa y que pueda acudir con un psicólogo como parte del apoyo que se le pueda dar a la empresa, pues estaría genial. Estaría bien, ok. Sí. Porque también me he dado cuenta, que viene como parte de las preguntas, la mayoría de personas, al menos de mi rango de generación, estamos solos en Cabo.
La mayoría, y creo que eso afecta mucho, mamá está lejos, papá está lejos, entonces, y estás trabajando, entonces no tienes tampoco tanto tiempo de, ay, voy con el amigo. Entonces creo que eso también influye mucho en apapacharnos un poco entre nosotros y ser empáticos. A mí me tocó una Navidad, por ejemplo, teníamos un compañero que tú te das cuenta a veces sin que ellos te lo digan que se siente solo y es su primer Navidad lejos de casa. Oye, pues invítalo a cenar contigo, ¿no? Y creo que eso lo puede ayudar. Pero otra de las preguntas es, como empresa, ¿qué herramientas o qué sugerencias puedes dar para que ayuden a los trabajadores a no llegar a ese punto de suicidio o de un estrés crónico o de una depresión? ¿Qué puede hacer la empresa? ¿Qué actividades? O el apoyo psicológico, como dices, para ayudar a sus trabajadores en ese sentido? Sí, generalmente como trabajadores nosotros creamos internamente representaciones mentales, ¿no? Es decir, las personas que nos acompañan en el ámbito laboral, nuestros compañeros de trabajo, los jefes, representan la historia familiar muchas veces. Entonces, sin saberlo, integramos la misma dinámica psicológica que en algún momento experimentamos en el ámbito familiar, la prolongamos al ámbito laboral. Y entonces sí, esto que comentas sería una excelente medida, ¿no? Que haya un grupo de apoyo. Yo creo que se pueden crear grupos de apoyo social para casos como estos, ¿no? ¿Quién puede apoyar? ¿Quién tiene tiempo? ¿Quién puede hacer? ¿A quién le interesa? ¿Quién podría ayudarle a este trabajador que acaba de entrar en crisis? Y desde ahí pues ya vamos haciendo cosas interesantes, ¿verdad? Ya no se siente solo, porque sí, efectivamente, en algunos ámbitos profesionales, laborales, no hay apoyo social, no hay quien le pregunte qué te está sucediendo. Y hasta le hacen el feo. Y por eso es que efectivamente evoluciona muchas veces a casos de suicidio. Hay mucho suicidio. Cada vez aumenta el número. Y en personas jóvenes, ¿no? Sí, en personas más jóvenes, sí. Sí, a mí me tocó un caso en un hotel, no voy a decir en cuál, un compañero que era muy problemático, pero muy, o sea, cualquier cosita que alguien decía, aunque no fuera contra él, se enojaba y tenía ira y llegaba y peleaba con todos, le hablaba mal a la gente de rangos más bajos. ¿Y qué pasó? Que todo el mundo lo aislaba, por razones obvias, ¿no? Así de que no se acerque, es un grosero, es un no sé qué. Y a mí me tocó ese momento empático que te da cuando dices, no, algo le pasa a este chico. Entonces yo tuve ese acercamiento con él. No, ya cuando platiqué dije, con razón estás así, o sea, ve a terapia. Y no te lo tomes a mal, ve a terapia porque te está afectando en tu vida laboral, en tu vida social. Y sí, o sea, todos bajábamos al comedor en grupos, todos platicando, sí, y él en una esquina comiendo solo. Y entonces a mí me entró en lo sentimental que dije, pobre chico, qué feo se debe de sentir. Sí. Y todo el mundo decía, pues es su culpa, se lo merece porque es así. Pero ya que conoces su historia, o sea, yo de verdad digo, no voy a contar lo que al chico le pasó, pero desde la infancia traía cosas y la parte del hotel como compañeros de trabajo, en vez de ayudar, creo que fue contraproducente y al final se terminó yendo del hotel, ¿no? No sé qué habrá pasado con él, pero sí, pues creo que ahí entra la labor social y la empatía que debemos de tener. O sea, es difícil, pero creo que podemos hacer mucho más nosotros. Sí, acabas de mencionar, yo creo que el trasfondo del estrés laboral tiene que ver con asuntos de empatía. Si cuando no hay una empatía adecuada, lo que le acompaña a las relaciones interpersonales son como dos posturas polarizadas, ¿verdad? Dos polos. Uno tiene que ver con el defecto de la empatía o la carencia de empatía. No hay empatía, ¿no? Y en el caso del exceso, que es el otro polo, también resulta perjudicial, porque hay quienes pueden llegar a ser empáticos, pero de más. Y terminan también estresados. O sea que se te contagia. Sí, el estrés se maneja en el ámbito laboral a nivel de relaciones interpersonales, se refleja mucho cuando hay personas antipáticas y personas simpáticas. Ahí es donde decimos, cuidado. Y aquí es donde a lo mejor la empresa podría, o los hoteles, o todas las corporaciones podrían hacer un poquito de énfasis en este aspecto en particular. Creo que es un tema que no se ha abordado completamente. El tema de la empatía
cómo desarrollamos esa habilidad en el ámbito laboral. Claro, porque como líder puedes ayudar, ¿no? Sí. Porque pasaba esta situación, por ejemplo, y el líder o no se daba cuenta o era de, pues si no lo quieren, ni modo, ¿no? Sí. Pero ¿qué haces tú como líder para acercarte a esa persona? Y es lo que decíamos, ¿en qué te ayudo? Claro. ¿Qué necesitas? Hay hoteles que tienen psicólogos y nadie los usa. Nadie los usa. Ahí viene otra pregunta que también está aquí. ¿Por qué crees que hoy en día, ya que hemos avanzado tanto en tantos temas sociales, por qué sigue siendo un tabú para la gente ir a terapia? Bueno, lo comentabas hace un momento, ¿verdad? Algunos todavía tienen la idea de que es para locos. Para locos. ¿no? Pero la realidad es que la pandemia nos ha ayudado bastante a entender que se trata de canasta básica. Es decir, es fundamental en la vida de las personas. Si no acudimos a tratamiento psicológico, corremos el riesgo entonces de dejar de emplear algunas habilidades o algunos recursos que precisamente la misma psicología nos puede ayudar a integrar. Día a día. Sí. ¿Todos deberíamos ir a terapia? Yo creo que todos lo necesitamos, sin excepción, sin excepción. Aunque te veas feliz, aunque sea una vez en la vida, hay que ir a terapia. Sí, alguien me decía, bueno, me preguntaba un paciente, ¿cuántas sesiones son las que tengo que acudir a terapia? ¿no? Pregunta que yo creo que se hacen muchas personas, ¿no? No queremos crear codependencia y entonces decimos, bueno, más o menos un número de sesiones son suficientes, pero en alguna ocasión escuché decir a un psicoterapeuta, yo también además de ser psicólogo soy psicoterapeuta gestal, y escuché a un psicoterapeuta que decía, ir al psicólogo o a la psicoterapia es como ir con el peluquero. ¿Cuántas veces vas al peluquero? ¿No? Una vez al mes, ¿no? Pues mínimo, ya cuando no necesitas ir al psicólogo, mínimo podrías integrar como parte del estilo de vida esa necesidad de acudir una vez cada 2 meses con tu psicólogo, para que te atiendas, para que veas qué es lo que está sucediendo, porque aunque ya resolviste, siempre encontramos temas. Algo, siempre hay algo. Siempre hay algo que trabajar, ¿verdad? Y yo creo que a la gente le cuesta mucho, y yo lo veo en personas mayores, dar ese primer paso, porque saben, yo he platicado con gente mayor que dice, uy, no, si voy, nunca voy a salir de ahí de tanto que tengo que hablar, Sí. pero no se animan a dar el primer paso. ¿Qué consejo le darías a esas personas, 50, 60 años, que llevaron Sí. una vida, papá golpeador, esposo golpeador, que vivieron de verdad cosas traumáticas Sí. y nunca lo trataron y ahora llegan a una edad que uno dice, ay, viejito amargado, Sí. o todo le molesta? ¿Cómo ayudas a esas personas a que a esa edad se atrevan a ir a terapia? Se animen, ¿verdad? Muy difícil para muchos adultos, pero es interesante lo que vemos, lo que yo percibo en el área de la psicoterapia. Es muy interesante, cada vez hay más adultos acudiendo a la psicoterapia. Sí, ay, qué Sí. bueno. Sí, y yo creo que en el fondo se han dado cuenta que es parte del estilo de vida que podemos integrar. Es una forma de enfocarnos un poquito más en el cuidado de la propia salud. Porque como bien lo decíamos, si hay estrés, sobre todo estrés crónico, este evoluciona a enfermedades y a muerte. Sí. ¿sí? Si hablamos de un estrés que tiene comorbilidad, y esto lo comenzaron a hablar por ahí como en 2006 más o menos, y decían que el estrés evolucionaba a comorbilidad. Significa que se acompaña a las enfermedades el estrés. Ok. No son las enfermedades las que producen el estrés, sino que es el estrés el que acompaña todo el proceso de las enfermedades hasta evolucionar muchas veces en una complicación mucho más. ¿Como un detonante? Sí, ¿Lo podríamos un manejar? detonante. Ok. Y posteriormente ya en 2011 se comenzó a manejar mucho más la idea de el estrés no solo es un factor de comorbilidad, sino de mortalidad. ¿Qué significa? Wow. Que acompaña a la enfermedad, pero también induce a la muerte. Hay una revista muy interesante, si alguien quiere indagar un poquito más sobre este tema, la revista se llama Neurobiología. Okay. Me parece que es Neurobiología Cerebral.
Comercial. Es de una universidad. Ah, perfecto. Sí, es de una universidad, está en la Universidad Veracruzana, es una revista electrónica, creo que eres de Veracruz, Sí, ¿verdad? ahí estudié. Entonces, sí, es una revista muy completa en cuestiones de estudios de estrés, y ahí se habla precisamente del impacto del estrés psicosocial como riesgo psicosocial. Se habla muy bien acerca, se explica muy bien el impacto que tiene el estrés en las enfermedades. Okay. Y cómo induce a la cuestión del fallecimiento de muchas personas. Cómo induce ¿Cómo te a lleva la muerte, sí. hacia ella? De hecho, hay una cifra que manejaron por ahí en 2012 de 17.5 millones de personas a nivel mundial fallecidas por estrés crónico. Por enfermedades inducidas claro, por el estrés crónico. ¿Sí? Wow. Y entre ellas pues encontramos hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, problemas con la diabetes, el cáncer, son muchísimas las enfermedades las que están ahí interfiriendo, ¿verdad? Y que aparte hoy en día yo me he dado cuenta que se escucha mucho ay, estaba tan sano, ha habido muchas muertes repentinas. Y pero ¿cómo si estaba tan sano? Y empiezan a estudiar cómo era su estilo de vida y va relacionado también, ¿no? Con el estrés de, pues es que van de la mano y te lo detonó y 25 o 30 años y la gente o el suicidio o la muerte provocada por el estrés. Entonces, sí es un tema muy delicado ya, si andas en él. Claro, muchos países latinoamericanos ya tienen mucho tiempo trabajando, revisando lo que es estrés laboral. México nos hemos quedado un poquito rezagados. Somos el país más estresado del mundo. Somos con menos vacaciones. Según los datos de la OMS, lo cual habría que revisarlo, ¿verdad? Pero sí, por encima de Estados Unidos y por encima de China, somos el país más estresado, con personas más estresadas. Y hay profesiones, lógicamente, que tienen más estrés. Más nivel. Más nivel de ¿Y a estrés, qué se deberá esa comparación con otros países? Bueno, creo que México se ha vuelto un país con mucha actividad profesional, se le ha dado más énfasis al trabajo que al cuidado personal. Yo creo que tiene que ver con muchos factores, ¿sí? No solo es eso, es un asunto que podríamos... Sí, es un asunto que tiene que ver con, más allá de lo que nos sucede aquí, con cómo se organizan las empresas, cómo se organiza la política, cómo está la economía de un país, cómo están el ámbito profesional, empresarial, cómo se mueve, cómo es que atienden a los trabajadores, cuáles son sus metas, sus objetivos. En la vida personal, ¿no? Y sí, y en el ámbito laboral, pues no se diga, no se atienden las necesidades más importantes de los trabajadores, aunque ya pues se ha estado haciendo todo un trabajo desde el 2019, si no me equivoco, comenzó a ponerse mayor atención a este aspecto. Y a partir de ahí se habla mucho acerca del estrés laboral en todas las áreas donde hay trabajadores con niveles de estrés muy altos. Y también yo me he dado cuenta que en la cultura latinoamericana, por lo menos que es lo que yo conozco, de chicos, no sé si en esta generación todavía pasa, en mi caso no fue así, pero estaba el modelo tradicional familiar, que yo creo que en el resto del país sigue existiendo mucho, de trabaja, te compras tu casa, tu familia, comida y trabaja hasta que te jubiles, pero nadie te enseña o nadie se enfoca en qué haces después del trabajo. Sí. ¿Qué es lo que pasó con algunos países como Japón, verdad? En su momento, estoy hablando desde hace 40 años, para ellos el trabajo se volvió una cuestión de honor. Su vida totalmente, ¿no? Entonces... Y en los mexicanos algo parecido, ¿verdad? Hay que trabajar para salir adelante, hay que trabajar para mejorar la historia. Ya no trabaja un miembro de la familia, ahora trabajan dos, ¿no? Y después 3 para más o menos alcanzar a librar todos los pendientes a nivel económico que nos están por ahí perjudicando y que también estresan, ¿verdad? Claro. Bueno, regresamos de la pausa, nos tomamos unos minutitos para tomar agua, respirar y seguimos con el psicólogo Héctor Manuel González. Gracias. Ok, la siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de la población mexicana consideras que está insatisfecha con su trabajo y cuáles piensas que pueden ser los motivos principales?
Bueno, por ahí leí hace un buen ratito, si no me equivoco, según los datos que nos presentan algunas organizaciones mundiales, el 75% de los mexicanos, aproximadamente entre 75 y 80% de los mexicanos, tienen insatisfacción laboral. Uy, es un número muy grande. Es un número muy grande. Yo creo que puede variar estos datos, creo que son de 2017. Yo creo que hemos venido haciendo un buen trabajo los psicólogos, los jefes, los gerentes, todos los que se dedican a trabajar con grupos. Hemos venido haciendo un esfuerzo muy grande precisamente para que el trabajador realmente se pueda dar la oportunidad de integrarse satisfactoriamente a su área profesional. Porque, ¿qué puede pasar con un trabajador que tiene insatisfacción laboral? Si además de sentirse insatisfecho, siente que no controla el trabajo y además de eso tiene una demanda de trabajo que es muy compleja y no encuentra apoyo social. ¿Qué te imaginas que podrá suceder con personas que se viven con esa experiencia interna? No se sienten felices con lo que hacen. Por supuesto, lo que le sigue es un trabajador que no va a dar el lugar que corresponde, que no va a integrar todas sus capacidades, que no se va a dar la oportunidad de poder dar a conocer sus habilidades, no va a poder hacerlo, le va a costar mucho trabajo decir yo soy esta persona y puedo hacer esto con gusto. Entonces va a estar, tal vez porque le pagan muy bien, va a estar haciendo muchísimas cosas que le pidan, pero insatisfecho. A la larga un trabajador se enferma. Claro. Sí. Y es al que llamamos malamente, pero el tóxico, ¿no? Como, ay, nadie quiere trabajar con él. ¿Crees que es cultural el tema de quejarse? Por ejemplo, me ha tocado que uno llega al trabajo como con la mejor vibra y todo está bien, y de repente, yo lo vivo diario, ya tienes al compañero, ay, ahora salieron con esto. O sea, que está todo el día quejándose, pasen cosas buenas o malas, se está quejando. ¿Cómo haces tú para que no te afecte la actitud de esa persona que, o no me gusta usar la palabra tóxica, la odio, Sí, pero es la que está de moda, está de moda, sí. ¿Cómo lo manejas? Bueno, en realidad, cuando hablamos de una persona que se queja constantemente, estamos describiendo a una persona que no ha habilitado sus recursos personales para poder resolver lo que tenga que resolver antes de ir a quejarse. Y lo descargan en el trabajo. Sí, entonces lo primero que tenemos que hacer es invitarlo a que desarrolle algunas habilidades, ¿no? Habilidades, en este caso es habilidades emocionales, habilidades de comunicación, habilidades sociales, ¿no? Para que no tenga que ir a quejarse, ¿cómo lo puede resolver? A lo mejor un buen gerente podría preguntarle si es que la queja no es tan auténtica, si es una conducta que le acompaña a un trabajador, podría decirle y preguntarle un poquito, oye, ¿cómo le podrías hacer para que antes de venir a quejarte, tú resuelvas? ¿Sí? Claro. Pues entra la parte humana también, ¿no? Recordar que no somos máquinas y que estás trabajando con humanos que tienen sentimientos y que son complejos. Sí, claro. Pero yo creo que esa parte en muchas empresas se pierde porque están enfocados en generar, hay que trabajar. Y hay un empresario, que ahora se me fue el nombre, creo que es el de Virgin Mobile, que dice, si no tienes contentos a tus empleados, no vas a tener clientes felices. Claro. Empleados contentos, clientes felices. ¿Crees que es verdad? Sí, de acuerdísimo. El 80% del éxito profesional está relacionado con realmente hacer las cosas porque te gusta hacerlo, ¿no? Que lo disfrutes. Y además te pagan, ¿no? Por hacer algo que a ti te gusta. Cuando eso es así, pues lo que acompaña es la felicidad, que bueno, es un término, un constructo, un concepto que es muy variado en sus interpretaciones. Pero podríamos hablar de una persona que está serena, que está en paz y que está tranquila, y ese es un empleado feliz. Claro, porque también, aparte del que se queja, tenemos al que pelea por todo. Hasta yo he sido de que tantito te dicen algo y ya estás peleándote con todos los departamentos del hotel. Entonces, pues va de la mano, ¿no? Claro. Todo es algo que nos compete a todos, como equipo, como sociedad.
Sí. Y en el caso empresarial, hablando de estrés laboral, pues yo creo que adoptar una visión, la visión que permite comprender a las personas sería fundamental como medida, como aspecto que hay que integrar en el ámbito profesional, en todas las empresas, porque hay empresas que pueden adoptar una visión de cosa, es decir, a la persona se le ve como cosa, como objeto, como prenda, como un valor que hay que exprimir lo más que se pueda. Sí. Y está también la visión de persona. Hay una persona frente a mí, ¿sí? Como trabajador es una persona, trae su historia de vida, trae sus asuntos personales, trae muchísimas cuestiones probablemente sin resolver y se va a estar equivocando. Hay que hacer que este trabajador, si se está equivocando, bueno, no hay que cargarle la mano, hay que invitarlo a que siga aprendiendo, a que se dé la oportunidad de que integre sus actividades con felicidad para que pueda ejecutarlas. Y viene de la mano con la empatía, ¿no? Sí. Nuevamente. Mucha empatía por parte tanto de los líderes como de los compañeros. Efectivamente. Aquí el problema de fondo de la empatía lo vemos constantemente en todas las áreas. No es aquí nada más, no es en el área laboral. Lo vemos en la familia, lo vemos a nivel social, entre amigos hay problemas de empatía. De falta. Aprender a ser empáticos es fundamental. Y digo aprender porque es una habilidad emocional. Claro. Como se trata de una habilidad, algunos lo describen como una de las 4 habilidades de la inteligencia emocional. Creo que Daniel Goleman la describe como una de las 4 habilidades. Siendo una habilidad, puede entrenarse. Puede trabajarse, claro. ¿Sí? Podemos trabajar para que los gerentes, para que los directores, para que los trabajadores desarrollen esta habilidad. Uy, imagínate, todo el Sería mundo excelente. trabajaría en armonía. Sería diferente. Yo creo que sería diferente. Por eso creo que sí, el problema del estrés laboral tiene que ver con problemas de empatía. ¿Y es empatía en dónde? Pues en las definiciones administrativas que hace la misma empresa. Ahí hay definiciones administrativas que no toman en cuenta este factor, este aspecto tan relevante y tan importante en la vida de las personas. Lo mismo lo podemos integrar en los diferentes niveles que existen, ¿no? Como aspecto fundamental que hay que estar cuidando y hay que estar al pendiente. De todos. Sí. Claro, y ahí entra lo que dicen, que hay una pregunta que otra vez usaron la palabra que odio, que es la del tóxico, Sí. pero decía cómo lidias con eso, con un ambiente laboral tóxico. Entonces creo que va de la mano con lo que acabas de decir desde raíz, desde el gerente general. Veo la comparación en 2 hoteles que he estado. Desde el gerente general, cuando ves su forma de ser y su actitud, va como que dentro de toda la corporación el mismo sistema de ser, de no tener esa empatía, de ver al empleado como un número. Ahora, por ejemplo, estoy en una empresa que es más humana. Sí. Siempre va a haber detalles, ¿no? Pero la gerente general es un amor, o sea, y lo irradia y saluda y te pregunta cómo está. Y lo ves reflejado en la mayoría de sus colaboradores. Entonces, pues creo que viene Sí. desde raíz, se podría decir, Sí. de una corporación. Sí, por supuesto que la productividad es mucho mayor cuando Claro. existe este tipo de ambiente laboral. Sí. A diferencia de un ambiente donde existe lo que tú mencionabas, la toxicidad, o hay algunos jefes que son agresivos, que son violentos, porque sí los hay. Eso es una de las preguntas que viene. Sí, Dice, sí hay. ¿cómo sobrellevar tu día a día cuando la persona que crea tu estrés laboral es tu jefe directo? Sí, yo creo que ahí es, hablando de empatía, el trabajador pudiera hacer aquí una especie de paréntesis en su conexión con el jefe, en su relación con el jefe, para entender que se trata de una persona también, que trae su historia. O sea, que sea la empatía ahora sí. Sí, tiene que ir de ida y de vuelta, ¿verdad? Es decir, trae sus asuntos también y hay que ayudarle, ¿por qué no? Un trabajador es raro, ¿verdad? Sí. Claro, porque al final de cuentas, como humanos egoístas que somos, esperas la empatía hacia ti. Sí. Pero cuando es alguien que está por arriba de ti, tienes razón, no piensas de, ay, hay que ponernos en su lugar. Sí, por ahí tengo la historia muy interesante de un trabajador que estaba siendo constantemente agredido por su jefe en un lugar donde había confianza inicialmente. Y después de mucho tiempo el jefe se puso muy agresivo y comenzó a atacarlo constantemente.
Tenía la opción entonces de retirarse o la opción de quedarse. ¿Sí? Y optó por quedarse, pero con una sugerencia, ¿no? No damos consejos, pero sí hacemos algunas sugerencias. ¿Sí? Y entonces lo que hizo fue cuando estaba en su momento, en su clímax del enojo, se le acercó y le dijo, tú lo único que necesitas es que te den hasta aquí, que te pongan en paz. ¿No? El empleado al jefe. Sí, pero... Pásate a recursos Espérame, pero todavía no termino, espérate. No es lo que tú piensas. Ok. Pero lo que hizo fue y le dio un abrazo. En ese momento se le acabó el enojo al jefe y desde ahí ya no hizo más rabietas como las que estaba haciendo. Funciona. Necesitaba amor. Sí, a veces los jefes también necesitan pasa. atención, ¿verdad? Y esa empatía, ¿no? Como dices, que no los entendemos. Sí. Sí, yo me tocó tener jefa que incluso era colérica y de repente en una junta lloraba por problemas que tenía en casa. Entonces decía, ¿cómo la mujer que me destruyó hace 2 minutos en una evaluación ahora está llorando en una junta, ¿no? Claro. Y sí, fíjate, no había pensado en eso, que como empleado es difícil, pero te puedes poner en el lugar de él y lo entiendes, También, ¿no? por supuesto, sí. Y aquí viene la fortaleza de uno de aguantar y decir, no es personal, no es personal. Sí, no sabemos si el jefe está siendo presionado por el director, por el dueño, tantas cosas pueden estar pasando, por los niveles de producción, por los resultados que esperan. Sí, que no te lo dicen. A mí me tocó una vez, no sé, de repente, cancelarle el descanso a todos. Ya escuchaba yo, hija de... tarará, ¿por qué? Y obviamente yo no se los dije, pero fue el jefe es una orden, no te estoy preguntando, ¿no? Y es lo que a veces los empleados de línea no vemos. Como dices, no nos ponemos a pensar quién está detrás de él presionándolo o apurándolo. Entonces, bueno, esa pregunta me gustó. Sí, ¿qué modelos de intervención se han aplicado para abordar el fenómeno de estrés laboral a nivel país, podemos decirlo, a nivel México o en general por parte de la Organización Mundial de la Salud? Sí, hay 2 modelos que se han integrado a lo que es el ámbito del estrés laboral, sobre todo cuando se habla de riesgos psicosociales en el ámbito laboral. Uno es el modelo creo que se llama Robert Karasek, que emplea muy bien el estudio de lo que se le llama el control de trabajo, se aborda, se revisa ese aspecto en particular, es decir, si el trabajador realmente experimenta y percibe que puede controlar lo que está haciendo, o le falla el control. Si es alto su nivel de percepción de control, está menos estresado. Si es muy bajo su nivel de control laboral, no puede controlar, a lo mejor un huésped no puede controlar más bien un trabajador no puede controlar lo que sucede con un huésped, porque ese huésped está constantemente enojado, frustrado, gritando, no sabe qué hacer con esto y entonces percibe que no puede hacer mucho con eso y eso puede estresarlo, ¿no? Ese es uno de los componentes que él integró. Otro es la demanda psicológica, física, todo lo que tenemos que hacer para poder sacar el trabajo, ¿no? Es decir, qué tanto es el trabajo que estamos nosotros realizando. Cuando se percibe que es alto el trabajo que se hace, la demanda psicológica que tenemos, y también es bajo el control, aparece algo que le llamó él la tensión laboral. Aparece la tensión en el trabajo. Y le añadieron por ahí un componente más que es el apoyo social, que es lo que ya comentábamos hace un momento. Ese es un modelo. Y hay otro modelo que habla acerca del equilibrio entre el esfuerzo y lo que recibes a cambio, la recompensa. Okay. Es decir, que tanto lo que tú estás haciendo corresponde a lo que genera. A lo que te están pagando. Me acordé de un chiste que está en redes sociales que dicen, este mes trabajaste horas extras, generaste más ventas, aquí está tu pizza, felicidades. Y es un chiste creo que de todos los hoteles de, este mes fui el mejor, ya me dieron mi pizza, ¿no? Entonces creo que es chiste negativo, ¿no? Sí. Sarcástico. Digo, gracias por la pizza, pero ¿qué más, no? A lo mejor no algo monetario, sino, no sé, te pago tu sesión de psicología para que te desestreses. Algo más que pueda hacer la empresa por ellos, ¿no? ¿Va por ahí? Sí, tiene que ver con los incentivos, que
que integramos a la dinámica laboral, los reconocimientos que puedan hacerse directamente. A lo mejor no hubo un aumento de salario, pero sí se le dijo al trabajador, valoramos tu trabajo, realmente lo que haces es fundamental. Y hay personas, perdón, hay personas que necesitan que, a mí me pasó, lo viví cuando estaba en otro hotel como líder, que esta chica venía y mira lo que hice. Oye, el huésped me dijo, y entonces era como, ajá, estoy ocupada. Y ya después me di cuenta, viene a cada rato conmigo a decirme las cosas que hizo bien, porque necesita que le diga felicidades. Entonces lo probé, una vez le dije, ay, muy bien, cambió su forma, y ni siquiera fue un aumento de sueldo, nada. El reconocérselo, y si lo haces enfrente de los demás. Mucho más todavía. Entonces ayudó bastante. Sí, entonces sí nos acompaña. La verdad es que todos nos estresamos, ¿eh? Unos más y, ¿Los psicólogos se estresan? y otros menos. Yo soy el psicólogo más estresado de todos los cabos, ¿eh? Esa es la realidad. Por eso es que me ha gustado mucho investigar sobre el estrés. Claro, pues es que ustedes están en un ambiente laboral también. Sí, y la realidad es que sí, nos estresamos muchísimo. Yo soy docente y además doy consulta clínica. Tengo 2 consultorios, entonces sí, el nivel de estrés que manejamos cuando tenemos 2 empleos, que realmente dar clases para mí es como mi actividad terapéutica. Okay. En realidad la he tomado no porque necesite el ingreso, sino porque me siento muy contento de poder transmitirle a los alumnos lo que he venido aprendiendo a través del tiempo. Wow. ¿Y qué te estresa más hablando laboralmente? ¿Tu trabajo como docente o tu trabajo viendo pacientes todo el día? Es muy estresante el trabajo que hacemos con los pacientes. Con los pacientes. Sí, cuando hay casos muy complicados. Hay casos que ya sabemos cómo trabajarlos, pero de repente nos llegan casos que jamás hemos abordado. ¿Y te estresa el no poder ayudar a las...? Por supuesto que sí. Decimos que aquí qué hay que hacer, hay que ¿Y buscar. cómo lo manejas? Hay que indagar, hay que investigar, hay que ir a la literatura, hay que revisar casos, ¿sí? Para poder atenderlos. ¿Sí? ¿Y cómo manejas tú tu estrés laboral? Pues yo utilizo algunas estrategias que me gusta transmitirle tanto a los alumnos como a mis pacientes, ¿sí? Yo soy de la idea de que nuestro neocórtex, que es lo mismo que lo que le llamamos los 2 hemisferios cerebrales, el cerebro, la masa encefálica, tenemos una capacidad muy grande, tenemos una herramienta maravillosa que a veces no empleamos. Tenemos un hemisferio que es muy creativo y un hemisferio que es muy directivo. ¿Sí? Eso es tradicional, no se puede salir de la secuencia, es muy secuencial. El otro hemisferio es tan creativo que puede alternar, puede integrar nuevas formas, pero cuando se trata de estrés laboral, la realidad es que el hemisferio derecho, si evoluciona, si lo dejamos que siga evolucionando con estrés laboral, evoluciona a caos. O sea, se vuelve todo lo contrario. Evoluciona a caos, es el hemisferio más caótico. Entonces, he aprendido a detectar cuando mi hemisferio caótico está haciendo su trabajo. Una forma muy concreta de quitarle fuerza al hemisferio derecho es trabajar con el hemisferio izquierdo para quitarle fuerza al derecho. No es que sea negativo, lo que hacemos es parte del equilibrio que buscamos, ¿sí? Estamos queriéndonos equilibrar. Pero lo que hago es entonces describo características, me gusta usar manzana o naranja, ¿no? Y entonces describo la naranja en sus características, si está fría, está mediana, está cáscara gruesa, si es cáscara delgada, si está fría, está al tiempo, si tiene acidez, está dulce, todas las características. Y luego me regreso nuevamente al hemisferio derecho, pero ya con algo diferente. Puedo recordar uno de los momentos más bonitos que he vivido en mi vida y con eso reduzco mi estrés laboral de forma inmediata. Es increíble lo que podemos hacer. Ok, sí. Entonces, es describir una fruta. Primer paso, hay que reconocer que hay ahí algo, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Si tenemos ahí un asunto emocional, un asunto que nos está moviendo, hay que hacerle caso, eso es importante. Necesitamos estar atentos a lo que nos sucede a nivel emocional. Le llamamos contacto. Hay que hacer contacto con esos aspectos que nos están alterando. No se trata tampoco de evadirlos. Porque es peor, ¿no? Se te va juntando. Se convierte en una
en una complicación mucho mayor, de hecho evoluciona hasta trastornos de ansiedad cuando no hacemos consciente ese aspecto que estamos ahí experimentando. Sí. Entonces, a ver, un ejemplo. Estás trabajando en la oficina, ya detectaste que te duele la cabeza porque estás estresado. Primer paso, ya lo detectaste, que es el primer paso. Sí. Segundo paso, te imaginas la fruta, el objeto y empiezas a describirlo. Sí. En el primer paso describo también lo que me está pasando, ¿no? Estoy enojado. Físicamente, ¿qué me está sucediendo, no? Me duele la cabeza, estoy estresado. Traigo problemas estomacales, me está diciendo mi estómago. Es que el cuerpo dice lo que la boca no puede expresar. Sí. Okay. Entonces hay que estar atentos a lo que el cuerpo nos dice en la primera parte para poder identificar que hay un asunto ahí que estamos llevando al máximo en cuestiones de caos, lo estamos haciendo muy grande, más grande de lo que es. Y luego en el segundo paso, sí, esto que tú comentabas, describo alguna característica, un objeto. Aquí he estado viendo este objeto constantemente, ¿sí? Y concentrando mi atención en este objeto me he relajado un poquito más, ¿no? Ok. Sí. Y luego me regreso a recordar algo bonito. Algo bonito y agradable. Ok, esa sería como una estrategia que tú aplicas y le recomiendas a la gente. Yo lo aplico para mi persona, cada quien puede usar sus propias estrategias. Su propia fruta. Sí, cada quien puede elaborar su forma concreta, pero sí, aquí lo importante es que se atienda el asunto que no está resuelto a nivel emocional. Y no dejarlo acumular, ¿no? Hacerlo al momento. Exactamente, sí. Ok, perfecto. Ya casi acabamos. Aquí estoy. La siguiente pregunta, que también se repite mucho. Hay personas que saben que se tienen que ir de un lugar porque ya detectaron que emocionalmente no les hace bien, independientemente de que les vaya bien económicamente. No me hace bien y me voy. Pero no logran dar ese paso de renunciar. Les cuesta trabajo renunciar. ¿Qué consejo les darías para agarrar valor, se puede decir? Tomar ese valor de decir, ya renuncio, no le doy vueltas al asunto. Okay. Porque suena fácil, pero ya a la hora de la hora, a mucha gente le cuesta. Sencillo. Son muchos los factores los que intervienen, ¿verdad?, para quedarte en un trabajo que no te gusta y que además te resultó muy estresante. Y tiene que ver generalmente con economía. Sí, por ahí hace casi 90 años aproximadamente, un psicólogo que se llamó Erich Fromm, haciendo referencia a la neurosis y a la histeria que nos acompaña. Hay trabajadores que son neuróticos, todos somos neuróticos, esa es la realidad, unos menos y otros más. Unos somos de Colima, otros son de Veracruz, otros de Guadalajara, ¿no? Otros de Sinaloa, de diferentes lugares, ¿no? Todos lo somos. Pero lo que decía él es que, haciendo referencia al estudio de la neurosis y de la histeria, decía él que si Freud hubiera vivido en Estados Unidos, en el tiempo de la depresión económica, no habría sostenido y fundamentado su teoría en la sexualidad, sino en la economía. Es decir, que la economía es el disparador de muchos aspectos importantes que nos acompañan cuando sentimos esa dinámica neurótica o histérica o ese estrés laboral. En el fondo, estrés laboral es lo mismo que neurosis e histeria integrada en la vida de las personas. Okay. No está tan sencillo, pero podemos entonces hacer algo, ¿verdad? Hacer que tomen conciencia de hacerse cargo de sí mismos. Ser responsable. Sí, en aspectos tan importantes como lo es la salud en el trabajo. Claro, porque al final yo tengo un caso cercano, que sí es por necesidad económica, pero su nivel de esta persona es tan alto de estrés que le digo, de nada te va a servir el dinero el día que tengamos que ir por ti porque ya te dio un infarto, un derrame, de tanto estrés que tiene. Sí, y contestando a la pregunta que decías sobre alguien que ya tiene muchos años trabajando en un lugar, no está feliz con lo que hace y no sabe si quedarse o irse, pero le cuesta mucho trabajo irse por estas condiciones y por otras más que le acompañan. A lo mejor tiene que ver con estatus social, no quiere renunciar al estatus. O apego. Un apego que puede traer también el trabajo. Pero yo creo que es importante recordarle que su misión, la misión más importante, no está afuera, está adentro. O sea, que el camino no es afuera, es adentro. ¿Cómo lo aterrizo más para que pueda entenderlo el trabajador? Es que su misión es amarse a sí mismo,
valorarse. Eso es muy importante, otra vez. Sí, valorarse. Se les valorarse. olvida. Claro, valorarse, respetarse, quererse mucho, estar atento a lo que necesita, atenderse en lo que necesita. Y si es una atención crucial, fundamental, porque está en situación de riesgo, una persona que está así, está en situación de riesgo. Claro. Y Puede no se evolucionar, ama, como sí, dices. exactamente. Puede evolucionar a enfermedad, a muerte o a suicidio. Estamos a tiempo, entonces, ¿no? Podemos hacer algo al respecto. Entonces, a lo mejor meterles miedo, es una estrategia. Te vas a morir. Sí, fíjate que en este asunto del estrés laboral, en México y en muchos otros lugares de Latinoamérica, no ha funcionado mucho lo que se ha querido elaborar como normas, como normatividades que emplean algunas instituciones precisamente para hacer que las empresas cumplan con ese cuidado, con esa seguridad laboral y con esa salud que le puede acompañar a un trabajador. Y no ha funcionado porque, ahorita me acordé por lo que dices tú, porque en gran medida, esa es mi percepción, me puedo equivocar, pero hicieron campañas de miedo para las empresas, ¿no? Te van a multar, te van a castigar, te van a sancionar. Y entonces muchas empresas, y esto sucedió en 2020, 2019, 2020, cuando iniciaba aquí en México, creo que la norma 035, ¿sí? Iniciaba aquí en México esta necesidad urgente de ir a todas las empresas a poner algunos reglamentos específicos para el cuidado de los empleados, pero no evolucionó favorablemente, no. Creo yo que no, que es un paso, no es que sea un fracaso, ¿no? Pero es un primer paso el que se dio y es un paso que tiene que revisarse. Yo creo que ya está haciendo ruido, por lo menos. Pero al menos ya hay algo ahí dedicado, una institución, un organismo dedicado precisamente a revisar este tipo de situaciones. Porque sí, esto lo escuché en 2019 en una conferencia, en un congreso de psicología, se lo escuché a un psicólogo que decía que, se llama Roberto Dansen, que decía que el estrés laboral en todo el mundo se le estaba atribuyendo a los jefes, ¿no? Entonces cuando lo escuché, bueno, él me lo dijo así directamente en el mismo momento de la conferencia, en el tiempo de la conferencia, públicamente solamente habló del estrés y lo que yo encontré fue interesante. Dije, si es que esto es real, hay mucho que trabajar en eso, pero yo creo que no es necesariamente es el jefe. Yo creo que hay muchos factores que incluso podríamos llamar factores que rebasan por completo toda la dinámica empresarial, que están por encima incluso de la capacidad que tiene un país para poderlo controlar. Es decir, es algo más mundial. Es decir, que todo esto no es específicamente de México, no es específicamente de Colombia, no es específicamente de Bolivia. Es salud en general. Es un asunto generalizado y probablemente hasta cierto punto inducido. Pero bueno, ya ese es otro tema. Ya, es tema para un video de controversia que a mí me gusta también y que sí creo. Sí, es para otro tema. Sí. Pero bueno, creo que ya abordamos los temas más importantes porque muchas preguntas pues las contestamos dentro de la plática. Entonces, pues, para concluir, ¿algún consejo general que nos quieras dar con respecto a este tema de estrés laboral, además de ir a terapia? Sí, el aspecto que más nos va a beneficiar, que nos va a ayudar cuando se trata de estrés, ya lo mencionaba en parte, es desarrollo de habilidades. ¿Como cuáles? Desarrollo de habilidades de comunicación. Quien aprende a comunicarse ya eliminó el 50% de una situación conflictiva y estresante. Okay. ¿Por qué? Porque sabe expresar de forma asertiva lo que necesita y es comunicación asertiva. Entonces se puede trabajar con eso. El otro aspecto importante en cuestiones de desarrollo de habilidades es a nivel emocional. Necesitamos desarrollar habilidades emocionales en todos los ámbitos profesionales. ¿Por qué? Porque si no sabemos hacer consciente el dolor o la situación que nos acompaña a nivel emocional, pues no hay manera de poder aspirar a otras habilidades, como lo es la tolerancia emocional. No sabemos qué hacer con una emoción cuando no aprendemos a identificarla en nuestro cuerpo. Okay. Y lo mismo es con la empatía emocional, que es una habilidad fundamental. No podemos ser completamente empáticos si antes no hemos desarrollado estas otras habilidades.
Claro. Hay una más por ahí que le llaman autocontrol, que genera cierta controversia, la palabra autocontrol. Entonces alguien por ahí le llamó conciencia activa emocional. Y que es saber responder en algunos momentos difíciles, cómo abordamos situaciones conflictivas desde esta capacidad de poder tener una conciencia activa a nivel emocional. Y el otro aspecto es actitud. Sí, podemos, Sí o sí. sí, no, es que la realidad, y esto lo dicen todos ustedes, ¿verdad? Creo que dicen que el 99% de lo que vivimos en el ámbito profesional es actitud. Y el 1% es actitud. Entonces, es importante hacer también el trabajo necesario para poder integrar nuevas actitudes. Se puede entrenar también para poder desarrollar. Para tener buena actitud. Sí, para poder tener actitud. Y entonces podríamos abordar desde estos dos aspectos, desarrollo de habilidades emocionales y de comunicación, a cambio de actitud, podríamos abordarlo en estos 4 aspectos que ya se mencionan cuando se habla de estrés laboral, que es en la definición administrativa, es decir, cómo la misma empresa o la estructura empresarial, desde esta capacidad de desarrollar habilidades, tanto emocionales como de comunicación y actitudes, sanas actitudes, cómo puede integrarlas a su definición administrativa. Puede trabajarse entonces también con estresores. Hay estresores que están perjudicando la vida de los trabajadores y ahí podemos también hacer mucho con estos aspectos que estoy mencionando. No se diga en los efectos que generan los estresores, ahí podemos trabajar muchísimo. Identificando. Sí, y por supuesto el tema de reguladores que también se aborda, pues a través de estos aspectos podemos trabajarlo, no como algo separado. Por ahí he escuchado a algunos colegas y no es la intención confrontar ni nada de eso, pero yo creo que valdría la pena que todo esto lo hiciéramos como un trabajo en conjunto, como una visión de conjunto. Es decir, que no solo se aborde el asunto administrativo, como la definición administrativa que hay en un lugar, y que no solo se aborden los estresores, y no solo se aborden los efectos, sino que se aborde todo en conjunto. Y eso podría, yo creo que solucionar muchos aspectos en el ámbito laboral. Y personal, ¿no? Que al final de cuenta, pues todos nos lo llevamos a casa. Así es. Si sales mal del trabajo, ya llegas mal a casa. Entonces nada fluye, ¿no? Todo es un conjunto. Así es. Pues muchísimas gracias. No, al contrario, gracias Esperamos por esta oportunidad de poder participar. No por el tiempo también. Un gusto. Creo que la información fue muy valiosa y pues vamos a dejar al final de la entrevista tus datos para la gente que quiera en la parte de... Hoy nos hablaste de estrés laboral, pero pues yo sé que lo tuyo es psicoterapia e intervención en casos de crisis. Entonces yo creo que a mucha gente le puede interesar. Si toman los consejos que se dieron hoy, vas a tener mucho trabajo. Bueno. Entonces, gracias, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, un placer estar con ustedes.